La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento, formador de formadores aplicado en prevención, con la temática titulada Sección 9, Metodología TWI en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Pablo José Pinto Ariza. Él es ingeniero ambiental, máster en docencia universitaria, máster en seguridad e higiene en el trabajo, auditor del libro Manual del Entrenador Lúdico en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ingeniero Pablo, muy buenos días y bienvenido. Gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar conectados en esta sesión número 9, un viernes en la mañana, en horario laboral. Gracias por el tiempo, el esfuerzo que están haciendo de seguir formándose, de seguir mejorando, de seguir adquiriendo las competencias para que nuestras capacitaciones sean más andragógicas, más lúdicas y de mayor impacto. Recuerden que aquel que quiere enseñar a otros no debe parar de aprender, y es lo que estamos haciendo nosotros al dedicar tantas horas a nuestras competencias como capacitadores, formadores en seguridad y salud en el trabajo. En la sesión número 9 ya estamos más de la mitad, porque son 15 y nosotros ya estamos ya cerca ya al final, estamos un poquito más de la mitad. Hay personas que recién hoy se enteraron y se conectaron y dicen, bueno, y las otras 8 sesiones, no hay ningún problema. En posipedia.com.co, en la comunidad de formadores, puedes ingresar y ver las otras 8 sesiones, adquirir los materiales, ver las grabaciones, ponerte al día. ¿Por qué? Porque en la sesión número 15 vamos a dar unas instrucciones de cómo aplicar todo lo que has aprendido hasta ahora en un taller práctico. Eliges un tema y ese tema tú lo dictabas antes simplemente mostrando diapositivas y llenas de textos y simplemente el trabajador escuchaba, pero ahora más bien lo haces utilizando las metodologías que hemos compartido contigo. Tú muestras el antes, el después, el impacto que tenía antes, el impacto que tiene ahora, y haces un contraste. Eso lo envías al correo que vamos a habilitar, y como invertiste tiempo y esfuerzo para ver las grabaciones o asistir a estas sesiones sincrónicas como ahora, y
aparte lo pusiste en práctica, todo eso se va a sumar y esas horas van a ser parte del diplomado en formador de formadores para aquellas personas que completen no solo las grabaciones, las sesiones virtuales, sino que también hagan el último trabajo, entreguen el trabajo integrador o proyecto final, ¿de acuerdo? Entonces, aún estás a tiempo, te puedes poner al día con las grabaciones y participar así y obtener el diploma no solamente de cada sesión, sino la suma de todos, que es el diplomado internacional en formador de formadores, avalado por una prestigiosa universidad de Argentina. ¿Listo? Muy bien. La sesión de hoy se llama el método TWI aplicado a la seguridad y salud en el trabajo. Ese método TWI es una sigla de unas palabras en inglés, es Training Within Industry. Recuerden que yo no sé pronunciar muy bien el inglés, pero es que en español no existe. La metodología, aún en español se llama así TWI, porque se patentó como eso y se siguió usando. Así que aún en español existe un instituto TWI, tanto en español, también en portugués, en inglés, y todos se llaman así TWI. La traducción literal de TWI, que es Training Within Industry, es como entrenamiento dentro de la industria. En lugar de ir a una sala de capacitación o ir a un hotel o ir a una aula a asistir a una charla, lo que esta metodología propone es que la capacitación sea dentro de la industria, sea allí donde vas a hacer el trabajo, allí donde tú vas a desempeñarte. ¿Y cuál es el origen de esta metodología? Bueno, fue desafortunadamente una guerra, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en los años de la década de los 40, el ejército de Estados Unidos interviene en la parte final de la guerra y entonces para ayudar a los aliados en Europa, manda no solamente armas, sino también personas. Se reclutan a casi todos los jóvenes, toda la gente que está en edad para enlistarse en la milicia, pero esas personas trabajaban en una empresa. Esas personas no eran vagos, esas personas estaban empleados. Eran varones entre los 18 y los 36 años que estaban en su edad productiva y eran operarios, eran ingenieros, eran conductores, eran trabajadores de fábricas, de empresas, y ahora esas personas se fueron a luchar en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Fueron enlistados y ahora ¿qué pasó? Estados Unidos no solamente mandó armas, mandó personas, y esas personas entonces dejaron esos puestos vacíos, y cada vez Europa requería más armas, más aviones, más misiles, más municiones. ¿Y dónde se fabricaban esas armas, esos aviones, tanques de guerra, vehículos, municiones? En las fábricas de Estados Unidos. Pero ahora la productividad de esas fábricas cayó muchísimo porque quedaron solamente lo básico, las personas superiores de edad de 40, y la producción entonces bajó muchísimo. Entonces el ejército de Estados Unidos creó un programa llamado TWI, que es entrenamiento dentro de la industria, para aumentar la productividad de estas empresas para poder entonces cubrir la demanda que estaban necesitando del armamento, de los vehículos y demás, para cubrir ahora las necesidades de los soldados que estaban en Europa. Entonces, si los varones estaban peleando la guerra, ¿dónde podemos conseguir las manos de obra para suplir estas necesidades? Bueno, habían mujeres jóvenes en edad productiva que podrían hacer ese trabajo. Entonces, por eso, convocaron, seleccionaron a mujeres jóvenes para enseñarles y que ellas puedan ahora estar en esos puestos que fueron dejados por los que ahora son soldados. Convocaron a las damas, a las mujeres jóvenes en edad también entre los 18 y los 36 años, y ahora había un problema, y es que estas mujeres no tenían ninguna experiencia laboral. Estamos hablando de la década de los 40. Si todavía es la hora y existe machismo
Ahora imagínate en esa época. La mayoría de esas mujeres, en esa época no existía ni siquiera la píldora anticonceptiva, tenían hijos, entonces por eso estaban era en la casa, cocinando, cuidando a los niños. Lo que hicieron entonces fue seleccionar a las que tuvieran o menos hijos o no tuvieran hijos o menores responsabilidades para convocarlas a que fueran a las fábricas a trabajar. Y mira, durante esos años, los aviones, las municiones, los misiles, la ropa, los vehículos que se fabricaron en Estados Unidos fueron fabricados por mujeres, mujeres soldadoras, mujeres que hacían aviones, todas estas labores que hacían los hombres soldados ahora los cubrieron las damas. ¿Cómo fueron formadas esas damas que en su mayoría eran amas de casa, eran señoritas que nunca habían tocado un taladro, nunca habían tocado una herramienta, tenían las manos delicaditas con pinta uñas y con maquillaje, y ahora iban a ser obreras, que iban a soldar, que iban a martillar, que iban a hacer trabajos donde se requiere mucho esfuerzo, sudor, y entonces, esta milicia, el ejército de Estados Unidos, fue el encargado de formarlas y de crear una metodología que fuera eficiente para que fuera mucho más rápido, porque colocar a una persona que ya tiene experiencia y que tiene la fuerza y que tiene la habilidad y que tiene ya experiencia haciendo algo, adaptarse a un nuevo trabajo es una curva de aprendizaje más rápida. Pero una persona que nunca ha trabajado en su vida, que nunca ha visto esta herramienta, que se adapte, va a requerir una curva de aprendizaje mayor. Entonces lo que hicieron ellos fue crear una metodología que aplanara esa curva, que acelerara el proceso y que fuera incluso más eficiente que el anterior. Esa metodología era TWI, el entrenamiento dentro del puesto de trabajo. ¿Cómo se hizo? Muy fácil. Las personas, el que está en la izquierda es un hombre adulto, este es un supervisor. Recuerda que los que se fueron los jóvenes. Entonces, las personas que tenían más de 40 años, ahora ellos fueron los supervisores y los encargados del entrenamiento dentro de la industria para estas damas, estas señoritas que venían a trabajar a la fábrica. Entonces, los supervisores eran machistas, no estaban de acuerdo con la situación, y tuvieron entonces que pasar por un proceso de adaptación y un entrenamiento a ellos mismos como supervisores para que pudieran tener mejores relaciones con sus subordinadas, que las entrenaran más eficientemente y que ayudaran entonces a aumentar la productividad en la empresa. Estos supervisores recibieron el entrenamiento de TWI, y esto es lo revolucionario acá. La mayoría de nosotros en seguridad y salud en el trabajo somos los que capacitamos a los trabajadores, pero esta metodología no. Esta metodología no se enfoca en la persona de seguridad, no se enfoca en el prevencionista, se enfoca en el jefe, en el que da las órdenes, en el que dice, tú hoy tienes que subirte a esta máquina o soldar esto o hacer esto o perforar acá o hacer ese trabajo, y hay que hacerlo de esta manera y hay que entregar hoy 100 unidades. Esa persona, el que da las órdenes, el que supervisa la producción, el que supervisa la calidad, era ahora el encargado de hacer el entrenamiento y hacer la supervisión. Entonces esa persona, para ello, lo que hicieron fue mostrarles, hicieron un piloto, y en ese piloto, cuando a estos supervisores que escogieron, y con las damas que tenían como alumnas, cuando pasó el periodo de prueba, mira, el 86% de las empresas donde se hizo ese piloto aumentó la eficiencia en más de una cuarta parte, un 25% o más. Aparte de eso, también le redujeron la carga por cada producto, otra vez en más de un 25%, y los defectos, los productos no conformes, también en más de un 25%. Imagínate, la productividad de una cuarta parte en casi todos los 3 indicadores que tenían acá. Entonces, con eso masificaron y todas las empresas quisieron aplicar esta metodología y hubo menor resistencia de parte de los supervisores para
Entonces, enseñar y ver que sí es factible, que a pesar de que una persona nunca había hecho la labor y que era una dama, que no era un hombre como ellos estaban acostumbrados, también podrían hacer esta labor e incluso más eficientemente. Lo que constaba este entrenamiento para estos supervisores era, ellos le llamaban, eran como, se llaman así, los 5 puntos clave. Habían dos que eran conocimientos, que eran los que tenía el supervisor. El supervisor conocía el trabajo, tenía experiencia haciendo el trabajo y aparte de eso tenía ese puesto de autoridad, de responsabilidad. Entonces, con esas dos cosas, quienes cabían en ese rango, las personas que tenían mayor de 40 años, que tenían el conocimiento y que tenían la autoridad y responsabilidad. Pero ¿qué le faltaba a estas personas? Número uno, le faltaba cómo enseñar, porque ellos no son docentes, ellos no son capacitadores, no son formadores, eran operarios que tenían muchos años en la empresa y por eso fueron ascendiendo y ahora eran capataces, supervisores, coordinadores. Entonces, una de las claves era enseñarles cómo capacitar. Lo otro es que ellos en esa época estaban acostumbrados a tratar a varones y de una manera muy tosca, de una manera muy de capataz. Ahora, entonces, iban a tratar a damas y por eso se les enseñó más bien a cómo liderar, cómo relacionarse mejor, cómo hablar mejor, cómo solicitar las cosas, no por imponerlas con el látigo, sino más bien conversando, y solicitando y teniendo buenas relaciones con los subordinados. Y finalmente, como las cosas que habían sucedido en el pasado habían funcionado, estaban como muy estancados en los métodos antiguos. Tú sabes que a los hombres, a las personas, al humano nos cuesta cambiar y llegamos siempre a nuestra zona de confort y todo lo que hacemos bien, entonces decimos, ¿para qué cambiar algo que funciona bien? Entonces, había que cambiar también esta mentalidad, este mindset de que yo llevo haciéndolo durante 40 años y de esta manera, así que esto es lo mejor. No, había que agregar una habilidad más, que es la habilidad del Kaizen, que es la de mejora continua, de que todo es perfectible, de que todo es mejorable. Entonces, con estas dos habilidades o conocimientos que él traía, que era el conocimiento del trabajo y la responsabilidad, se le añadieron estas tres habilidades de cómo enseñar a otros, cómo liderar a otras personas y cambiar esta mentalidad de mejora continua. El proceso es el siguiente, entonces tenían un problema y es que me están exigiendo mayor producción, pero tengo pocos trabajadores y los nuevos trabajadores que me están trayendo no tienen ninguna experiencia en ningún trabajo similar al que yo estoy enseñándoles qué van a hacer. Vienen es de cocinar, vienen es de tejer, vienen es de su casa y ahora van a trabajar en una fábrica, en una empresa donde hay ruido, donde hay calor, donde hay máquinas pesadas, donde hay jornadas laborales fuertes, donde hay que sudar, donde hay que esforzarse. Entonces, para eso, con ese problema, pero con esta oportunidad de que había la voluntad, de que eran eficientes, de que eran ordenadas y todas las ventajas que tiene una dama, con estas oportunidades, con estos problemas, dijeron, bueno, entonces lo que hay que hacer es estandarizar los procesos de capacitación. Vamos a tener como eje transversal la seguridad y vamos a enseñarles entonces cómo enseñar. Vamos a enseñarles también cómo mejorar los métodos, cómo comunicarse mejor y cómo resolver los problemas. Con estas habilidades, ahora vamos a ver y efectivamente sí se mejoraron los resultados tanto en la prueba piloto como en las otras que se masificaron. Como te decía, en cada indicador era del orden del 25% o más. ¿De qué se trata? La metodología te decía que el tema de seguridad al inicio era transversal. No existía cuando el programa inició, no se creó un módulo de seguridad, no. La seguridad era un módulo transversal en la forma de enseñar, en la forma de mejorar los métodos y en la forma de liderar. Hoy en día se vio la necesidad de adicionar un cuarto módulo específico de seguridad, porque si bien es cierto, antes, cuando inició, era transversal,
pero era muy poquito. Era, digamos, cada módulo son 10 horas. Y de seguridad, en cada módulo habían 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y sin embargo fue eficiente. Pero ahora vieron la necesidad de hacer un nuevo módulo, también de 10 horas, para que tuviera igual peso. Porque si bien es cierto, antes en cada tema se veía la seguridad, pero al darle apenas 15, 20 minutos, 30 minutos, menos de una hora, y a los otros temas darle 9 horas o más, entonces se daba la impresión de que los otros temas eran más importantes que este. Pero lo que hicieron ahora en la metodología actual es que existe un cuarto módulo de seguridad que también dura 10 horas. Pero inicialmente era así, simplemente el conocimiento en la labor y en la responsabilidad, que era que ya, lo que ya él traía, entonces se le daban como complemento, eran 3 módulos de 10 horas cada uno, de el módulo de instrucción, que es cómo enseñar, el módulo de métodos, que es cómo mejorar los procesos, las tareas y las actividades, y cómo mejorar las relaciones a través del liderazgo. Eran esas 30 horas, ahora son 40 horas que dura ese entrenamiento a los supervisores. Actualmente el modelo es así, son 10 horas de instrucciones de trabajo, 10 horas de relaciones de trabajo, 10 horas de métodos de trabajo y 10 horas de seguridad. Si bien es cierto, antes funcionaba bien el hecho de que la seguridad fuera transversal, pero como te decía, tenía una desventaja y es que algunos supervisores interpretaron que como en cada módulo el tema de seguridad era apenas menos de una hora, entonces como que no era tan importante. En cambio ahora, al colocar el módulo de 10 horas, ya lo ven como que es igual de importante que los otros 3 temas. Comencemos con el primero, acá en el de instrucciones de trabajo. En estas instrucciones de trabajo, lo que se le presentaba a este líder, a este supervisor, a este coordinador, a este capataz, es cómo enseñar. Yo soy bueno haciendo mi trabajo, pero una cosa es hacer tu trabajo y otra cosa es enseñarle a otros. Entonces, ¿cómo le explicaban? Dice, mira, te vamos a enseñar cómo es la andragogía, qué es la ciencia, la educación, para enseñarle a los adultos cómo debes explicar el paso a paso, y esto te va a ayudar. En cada uno de los módulos siempre le mostraban al supervisor el para qué. ¿Esto para qué va a servir? Bueno, entonces, mira, esto te va a ayudar a reducir los errores, vas a tener menos desperdicios, menos accidentes. ¿Viste? El tema de seguridad era transversal y menor daño a los equipos. Entonces, se le vende así, en cada módulo siempre le muestran es los beneficios, la utilidad, el para qué, lo que va a recibir como ventaja, como diferenciador, como beneficio al aprender este módulo. Y luego sí, viene el módulo en sí, son 10 horas como te decía, y cada módulo tiene 4 temas. Incluso en el de seguridad también pasa lo mismo, en el de métodos y en el de liderazgo también. Los dividían en 4 secciones de 2.5 horas cada una. Entonces, en la parte de instrucción de trabajo, eran 2 horas y media de cómo preparar al trabajador, 2 horas y media para presentar la operación, 2 horas y media para el, la prueba y ensayo y error, y las otras 2.5 horas para cómo hacer el seguimiento. En la parte de preparar al trabajador, se le enseñaba cómo hacer rompehielos, cómo generar confianza, cómo lograr empatizar con el alumno, con la alumna, con el trabajador, con la trabajadora, cómo hacer que ellos se interesaran, hacer analogías sobre todo, porque es que es bien claro que no es lo mismo cocinar, tejer o preparar alimentos, atender a un niño, cuidar a un niño, limpiar la casa, que soldar, usar un martillo o utilizar una perforadora o lo que sea, pero siempre se podría hacer analogías, siempre se podría buscar, basado en los conocimientos previos que ya traían, cómo asociarlos, cómo anclarlos a esta nueva realidad laboral que estaban viviendo. Entonces,
Se les enseñaba cómo enseñar, usando la ley de la asociación, que es la primera ley de la andragogía. Se les enseñaba también a cómo empatizar con el alumno, que es la ley del afecto de la andragogía, de cómo las emociones influyen, y el tema de la motivación del adulto para aprender. Entonces, cuando ellos ya entendían cómo funciona la andragogía, cómo funciona el aprendizaje, estaban ahora más preparados para lograr que sus alumnos estuvieran más predispuestos a aprender y que no vieran esto como, ¿sabes qué? Es una mala idea. Creo que me voy a regresar a mi casa porque yo me inscribí porque mis amigas lo hicieron y me motivaron, pero ahora cuando veo que este trabajo es así de pesado, así de complicado, la verdad es que creo que voy a renunciar. Entonces, para evitar eso, lo primero que hacía el entrenador, en este caso el supervisor, es como allanar el camino, tranquilizar a las chicas, a las damas que iban a trabajar en su primer empleo y era un empleo rudo, un empleo demandante. Entonces lo que hacían era, no te preocupes, vas a tener todo el apoyo, no vas a estar sola, yo te voy a ayudar, aquí también tus amigas, tus compañeras te van a ayudar, vamos a estar todos. Y además, ¿qué hacías tú en tu casa o cómo ayudabas tú y qué labores hacías? Bueno, esto es muy similar o se podría hacer así. Bueno, cuando tú tejías, usabas un estándar, bueno, aquí también tenemos un estándar, en fin, buscaban cómo asociar esos conocimientos previos que ella traía de las labores domésticas y labores a las que estaba acostumbrada para que no fuera tan intimidante la labor que iba a hacer ahora en la empresa. Luego, entonces, que ya tenías la confianza, que ya estaban empatizando, que ya veía que esto, si bien es cierto, era un trabajo rudo, pero iba a haber una curva de aprendizaje, ibas a tener ayuda, y ibas a estar ya incluso con tus habilidades de ama de casa y con todo lo que venías haciendo, vas a ver que eso era adaptable y funcionaba también acá, porque tenías atención al detalle, cuidabas, que todo saliera bien. Bueno, aquí esa misma habilidad que tenías, aquí también va a servirte. Y ahora sí, bueno, este es el trabajo que vamos a hacer. Hay que cortar, hay que perforar, hay que soldar, hay que martillar, hay que hacer todo esto. Yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Es muy fácil, mira, es así, coges esto y se le presentaba paso por paso, punto por punto, lo que había que hacer. Lo hacía el supervisor le mostraba a la trabajadora, a la chica novata, cómo era la operación, ella observaba, preguntaba, y luego, después de todo eso, entonces se le daba la oportunidad para que ella lo hiciera. Ella repetía lo que había visto, pero en presencia del supervisor. El supervisor era el que le ayudaba, le ayudaba a corregir cualquier error, le daba feedback, le daba retroalimentación, hasta que ella ya podía, y ella misma decía, ya me siento capaz de hacerlo, ya tranquila, estoy bien, ya lo voy a hacer. Y cuando tenía entonces esa confianza en hacer el trabajo, se le daba entonces la oportunidad para que ella lo hiciera sola. Sin embargo, ahí no paraba. El supervisor, sobre todo al inicio, después de haberla dejado sola, la parte de inspecciones y seguimiento era más continua. Digamos, ya el entrenamiento de esta soldadora duró una semana y ya está soldando bien, pero entonces ahora yo cada 5 horas, cada 4 horas vengo a ver cómo va su trabajo en la primera semana. En la segunda semana voy cada 6 horas. En la tercera semana voy apenas cada 2 horas. En la cuarta semana apenas voy una vez por semana a realizar el trabajo, ¿viste? Cada vez era menos exigente, menos inspección para lograr que fuera aplanando esa curva de aprendizaje, pero era clave hacer también este seguimiento. No solamente era enseñarle, decirle cómo hacerlo y después irse, no. Había que acompañarla y hacerle seguimiento a cada una de estas chicas. Luego, que ya él sabía cómo enseñar y aplicaba los 4 pasos
de cómo lograr que esta nueva trabajadora novata aprendiera las competencias para hacer su labor. Ahora no bastaba con saber cómo enseñar. Resulta que estamos hablando de una sociedad machista, de una sociedad que dura, que el supervisor era como un capataz que tenía látigo y que exigía productividad. Entonces, sabíamos que si tú colocabas a esas personas con ese látigo a exigirle a esas damas, iba a haber conflictos, iban a haber renuncias, y iba a haber problemas. Entonces, por eso el gobierno, los militares se anticiparon, sabían que esto iba a suceder, y por eso entonces también prepararon, capacitaron a estos supervisores en cómo mejorar la comunicación, cómo liderar mejor, cómo manejar los conflictos, cómo pedirle que hagan las cosas, cómo dar el feedback positivo cuando hacen algo bueno, cómo dar una retroalimentación cuando hacen algo erróneo, algo equivocado. Se llama así relaciones en el trabajo, y se les explicaba cómo resolver los problemas, cómo hacer que estas comunicaciones sean más positivas, cómo pedir las cosas, cómo lograr que la relación supervisor-empleada fuera lo mejor y lo más transversal posible, y también entre ellas mismas. Entonces, para eso se les explicó cómo funciona el comportamiento humano, cómo conseguir buenas relaciones, cómo prevenir conflictos laborales, cómo ganarse la lealtad y cómo lograr que este grupo se convirtiera en un equipo. Una cosa es un grupo de trabajadores, otra cosa es un equipo. El equipo es cohesionado. Entonces necesitábamos trabajar en equipo, necesitábamos que me reportaran los errores, necesitábamos que como supervisor tuvieran la confianza de levantar la mano y decir, mira, la verdad es que esto me está abrumando, necesito más ayuda o necesito que me vuelvas a explicar algo. Entonces, para evitar que te oculten estas cosas, o que como el trabajo era tan fuerte y tan abrumante, entonces te renunciaran, entonces que tuvieran la confianza de acercarse y decir, mira, creo que voy a necesitar más ayuda, creo que necesito una reinducción, creo que, que voy a necesitar tu apoyo para lograr esto. Y eso se logra es con confianza. Y este supervisor estaba acostumbrado era a trabajar con hombres dándole el látigo. Ahora necesitaba entonces tener unas competencias, unas habilidades blandas que normalmente no eran muy comunes en esa época. Si todavía ahora en el 2024 nos cuesta tener supervisores que tengan habilidades blandas. Ahora imagínate, estamos hablando de hace casi 80 años, casi un siglo. Eran nuestros bisabuelos que estaban formados, que habían vivido una Primera Guerra Mundial, que estaban viviendo una Segunda Guerra Mundial, que habían visto la parte de la caída económica del año 29, en fin, era una sociedad muy, muy dura, y por eso entonces uno de los principales módulos era cómo dar las órdenes, cómo evitar conflictos, cómo ganarse la lealtad y no solamente imponer la autoridad sobre estas damas que estaban ahora trabajando en la fábrica. Entonces, se les explicaba, número uno, cómo dar retroalimentación positiva, cómo felicitar, cómo hacer comentarios periódicos sobre el avance, sobre el rendimiento, cómo informar los cambios, y sobre todo tener esta visión de que todos podemos alcanzar nuestro mayor potencial, y que no solamente era algo exclusivo de los varones, sino que también las damas podían hacerlo. Entonces, en el punto número uno, como ellos no estaban acostumbrados a hablar, a ir a dar comentarios, retroalimentación a cada empleado, tuvieron que aprender a hacerlo para que vieran estas personas que están en esa curva de aprendizaje, que sepan qué están haciendo bien, cómo están mejorando, qué sugerencias podían tener para que pudiera ser mejor y más eficiente y más seguro su trabajo. Entonces,
algo que no estaban acostumbrados a ellos. El supervisor daba simplemente las órdenes y después revisaba los avances, y el que no había cumplido con la meta, pues chao contigo. Ahora no, ya no podías hacer eso. Ya, si despides a estas personas, ya no tienes a quién contratar porque los varones se fueron y están peleando una guerra. Y conseguir a estas damas que no tuvieran hijos, o que si tuvieran hijos, tuvieran quien se lo cuidara y que estuvieran dispuestas a hacer este labor tan fuerte, era una labor bien compleja. Era la convocatoria, el proceso de inducción, el proceso de selección para atraer a estas damas fue complejo. Fue toda una propaganda militar que se usó adaptada a la vida civil para lograr esta incorporación de las damas a ese trabajo productivo. Entonces, no podían usar las mismas herramientas que habían utilizado antes de simplemente en la mañana dar una instrucción y regresar después al día siguiente y decir las brechas que se encontraron y entonces dar látigo a las personas que no lograron las metas. No, se les enseñó a cómo ir a los puestos de trabajo, dar retroalimentación, dar sugerencias. Y sobre todo, ellos estaban acostumbrados era a mirar lo negativo. Cuando se cumplían las metas, no daban felicitaciones, sino simplemente cuando se bajaba la productividad era que sacaban el látigo. Acá se les enseñó, no, mira, cada vez que tú veas algo bueno, cada vez que tú veas que están haciendo bien su trabajo, tienes que darle retroalimentación positiva, felicitar, dar ánimos para que esta persona siga avanzando. También la alta gerencia, los jefes, le comunican a los supervisores los cambios, pero esta gente, los supervisores, no estaban acostumbrados a comunicar eso a sus trabajadores. La información es privilegiada y por eso entonces para ellos era la única fuente de información, eran los comunicados oficiales que decidía la alta dirección, pero el supervisor no bajaba después con sus trabajadores a explicarle los cambios y mucho menos a decirle cómo le está afectando, por qué se están haciendo los cambios. No, eso se imponía y listo. A partir de mañana ya no vamos a hacer esto, sino que va a ser lo otro. Y fin del asunto. Ahora no. Se les explicaba que cada vez que hubiese un cambio en la operación que afectara a las chicas, a las damas, a las trabajadoras, había que explicarle el por qué estaban haciendo esos cambios, para qué estaban haciendo estos cambios y cómo adaptarse a estos cambios. Así, a fin de evitar estos conflictos, porque si tú se los imponías, podía pasar nuevamente que o no lo aceptaran, o renunciaran, o que no, al no estar de acuerdo con los cambios, hubiese una mayor resistencia y por lo tanto disminuyera la productividad. Y por último, esta visión de tú tienes un talento, tú tienes habilidades, todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades únicas y podemos desarrollar nuestro mayor potencial. Eso para un supervisor de hace más de 80 años, imagínate, eso era algo muy, muy raro. Pero se les explicaba que esto era clave para lograr el mayor desarrollo de las empleadas. Eso respecto a lo de las relaciones de trabajo. El tercer módulo era, recuerda que ellos eran mayores de edad, eran personas que tenían 50 años, algunos 55, algunos 60 años, y venían haciendo lo mismo toda su vida. En esa época, la clave del trabajo era la estandarización. Entonces, imagínate haciendo lo mismo durante todos los días. Incluso hay un documental sobre la cadena de montaje que hizo Henry Ford y cómo se redujo las horas laborales porque esos trabajadores, al hacer lo mismo todos los días, por ejemplo, en las noches, soñaban que estaban haciendo, por ejemplo, en la cadena de montaje de Henry Ford, había personas que simplemente perforaban. Entonces, en la noche, la persona se ponía y hablaba y hacía el mismo movimiento que hacía durante todo el día. Y las esposas fueron y hablaron con Henry Ford, y Henry Ford, una de las cosas que hizo fue reducir la jornada laboral para que tuvieran el fin de semana, para que descansaran, para que hicieran otras cosas, para que se fueran de viaje, para que se fueran con la familia, cambiaran de ambiente. Bueno, entonces estamos hablando de esa época donde ellos hacen todo lo mismo, estandarizado todos los días, y funciona.
Entonces, pero ahora estamos en una época de guerra que necesitamos es cambiar, mejorar, hacer cada vez las cosas más productivas. Y para hacer las cosas más productivas hay que buscar métodos que sean más productivos, cambiar lo que yo vengo haciendo para buscar una forma más eficiente de hacerlo, una forma más rápida, una forma más cómoda, una forma ya no estandarizada como antes, que hacer todo lo mismo siempre, sino siempre más bien buscar cómo ese estándar que es perfectible, que es mejorable, hacer que cada vez sea más eficiente. Entonces, por eso hicieron un módulo de 10 horas que se llama métodos de trabajo. Y ahí entonces les explicaban cómo mejorar continuamente los procesos y los métodos, ya sea desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la máquina, desde el punto de vista de los materiales, pero la idea era buscar cómo mejorar y hacer un uso más eficiente siempre de esos recursos, ya sean humanos o del entorno. Yo te decía que cada módulo tiene 4 ítems. En el de método de trabajo también hay 4 ítems. Uno era seccionar, romper, dividir el trabajo en partecitas pequeñas. Otro era cuestionarse, ¿esta es la mejor forma de hacer las cosas? La tercera era basado en las brechas que hayamos encontrado entre cómo lo vengo haciendo y cómo se podría hacer mejor. Entonces, hacer un nuevo método. Y aplicar en el punto número 4, para las personas que conocemos el ciclo PHVA, el 4 aquí es como actuar, como la parte de mejora continua. Acá es como no existía todavía acá como método de PDCA todavía, pero en esta parte es lo que después, cuando pasa a Japón y se une con la kata, se vuelve el método Toyota, se le agrega el ciclo PHVA y comienza esto después a convertirse incluso en el método Lean, de Lean Manufacturing y el método Kaizen de mejora continua. En esta época, estamos hablando de Estados Unidos, está justo peleando con Japón, así que todavía no existe esto de la kata, de Kaizen y ese tipo de cosas. Estamos hablando de justo antes de terminar la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso todavía no se hablaba de mejora continua, en fin, como tal, sino como un método de mejora de procesos, que seguía, si tú ves, más o menos el ciclo PHVA. Entonces, era dividir el trabajo, cuestionarse cómo estoy haciendo el trabajo, buscar una forma mejor de hacer el trabajo y luego no quedarse allí, sino que seguir el ciclo de ese mejora continua. Entonces, en el punto número 1, que era seccionar, romper en elementos básicos del trabajo, al detalle, los métodos, los materiales, la máquina, el trabajo, para entender mejor cada parte y ver entonces cómo se puede mejorar. Entonces, las mejoras, si tú miras el panorama general, tú dices, no, pero sí funciona. Pero cuando lo veías desde el punto de vista de solo materiales, o de solo métodos, o de solo recursos, o de solo la máquina, o de solo las horas, era más fácil entonces ahora encontrar brechas y oportunidades de mejora para hacer ese trabajo más eficientemente. La técnica clave para mejorar algo es cuestionarse, es hacer preguntas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y las respuestas a estas preguntas te daban entonces algunas justificaciones válidas y algunas excusas. Cada vez que encontrabas algo que no tenía una justificación válida, allí tenías entonces una oportunidad para decir, bueno, eso se puede hacer mejor. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo con 3 torques, por ejemplo? 2 torques sería suficiente, probémoslo a ver. No, es que a mí hace 40 años me enseñaron que eran 3 torques, sí, pero eso era antes. Ahora la máquina es mejor, los materiales son mejores. Probémoslo con solo 2 torques y vamos a ver si funciona o no. Y efectivamente, con 2 torques ahora era suficiente. Pasaba esto como el cuento de la abuelita, que la abuelita, la nieta le pregunta a su mamá que por qué la, cuando asan la carne es circular, siendo que el asador es rectangular. ¿Por qué la carne la hacen de forma circular cuando la ponen a asar si el asador es rectangular? Y le pregunta a la mamá y dice, no, porque a mi mamá me enseñó así. Y le preguntan a la abuelita y la abuelita dice, no, es que en mi época no teníamos un asador, era el aro, el rin de un carro que adaptamos para
convertirlo en un asador y como el aro era circular, por eso la carne la poníamos de manera circular. Entonces, ¿viste? Seguíamos haciendo algo que funcionó 2 generaciones antes, pero ahora ya no era necesario hacerlo así. Entonces pasaba esto mismo acá. Se cuestionaba todo el proceso para encontrar oportunidades de mejora. Luego, entonces, con las brechas encontradas, pues, eliminábamos esas brechas, hacíamos combinaciones, reordenábamos, simplificábamos el proceso y ahora sí tenemos un nuevo método más eficiente. Y como ya es más eficiente, entonces nos dormimos en los laureles y decimos, ya esto es lo mejor. No. En el paso número 4 toca volver a hacer lo mismo pues, ya está funcionando, pero podría mejorar. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Entonces, era cambiar ese mindset, ese paradigma de estandarizar y que lo que yo hago es lo mejor, sino que debemos ahora tener la visión de todo lo que yo puedo hacer es perfectible, es mejorable. Y así, eso eran los 3 módulos que existían antes. Solamente habían 3. El método de trabajo, el de relaciones y las instrucciones. El tema de seguridad iba inmerso en cada uno de ellos. Pero como te decía, apenas a veces eran 15 minutos, en algunas media hora, en algunos 45 minutos, dependiendo de, por ejemplo, en el de instrucción de trabajo, eran, digamos, media hora. En el método de trabajo eran 15 minutos. En el de relaciones sí había temas de seguridad y ahí sí eran como 45 minutos. Pero se veía entonces que como el tema de seguridad parecía que, aunque era transversal, era muy poco el tiempo que se le dedicaba y por lo tanto es humano de si tú a algo se le da más tiempo, quiere decir que algo es más importante. Entonces, como que se veía que la seguridad era menos importante. Por eso ahora ya tiene el modelo una cuarta pata, ya eran como, antes era un banco, una silla como con 3, ahora es una silla con 4 patas, es más estable. Y en ese de seguridad, nuevamente, lo primero que hay que hacer es mostrar al supervisor los beneficios, las utilidades que trae este tema de seguridad y por qué él debería enfocarse en el tema de seguridad, por qué él debería estar pendiente del tema de seguridad si a él lo contrataron fue para aumentar la productividad. Entonces, cuando él entiende la relación que existe y los beneficios que trae la seguridad, entonces ve que sí es importante y por eso hay que ponerle foco y atención. Nuevamente, este modelo te decía que cada uno de los módulos trae 4 pasos y acá también lo hicieron en 4 pasos. Tal vez tú has escuchado de que el método STOP o el método SLAM, el método de piense, pare, siga. Bueno, no, todos esos métodos surgieron fue de acá. El método es STOP, piense, pare y siga, SLAM, lo que sea, toma 5, todos esos métodos son evoluciones de este primer método creado por la metodología TWI, que eran 4 pasos, que era identificar o detectar la fuente, la situación o el acto que estaba causando el problema, analizar, evaluar cuál es la mejor medida a tomar, aplicar esa medida y luego con el ciclo de mejora continua verificar los resultados. Si tú ves, es lo que hoy en la industria se conoce como el método STOP, método SLAM, pare, piensa, siga, toma 5, lo que sea, pero ahora desde el punto de vista del supervisor. El operador no lo recibe del prevencionista, no. Es quien enseña a hacer esto, es su jefe, la persona que tiene más influencia sobre él. Entonces, ya no lo ven como una parte que es de otra área, de otras funciones, no. Es parte inherente de mi labor. No solamente debo hacer el trabajo más seguro, más productivo, sino que también debe incluir los temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esta parte no hay que ahondar mucho porque tú lo conoces, cómo detectar el peligro. Esto sí, cuáles son las medidas a tomar, dependiendo de si eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, y hacer cumplir las medidas. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Antes, cuando tú tenías a una persona que le enseñaba al trabajador cómo hacer su trabajo,
y a otra persona que le enseñaba los temas de seguridad, entonces había como un desbalance, porque quien tiene más influencia sobre el trabajador es la persona que le exige, que le da las órdenes, del cual depende su ascenso, del cual depende si me dan permiso o no, y él me enseñaba solamente la parte de producción. Venía otra persona que estaba en una oficina con aire acondicionado y que veía de vez en cuando a decirme cómo era el método de manera segura. En el momento cuando yo voy a tomar una decisión, o hacerlo productivo o hacerlo seguro, si mi jefe me pedía, por ejemplo, hacerlo de manera productiva, yo iba a tener más caso por mi jefe. Entonces siempre había una lucha entre la productividad y la seguridad y se inclinaba más hacia la productividad. Pero ahora no, mi jefe, el que me dice cómo hacer las cosas, me dice que debo buscar el equilibrio y el balance entre hacerlo efectivo y entre hacerlo seguro, un balance entre la productividad y la seguridad, porque él ahora entiende que la productividad y la seguridad van de la mano, que son dos caras de la misma moneda. Y quien da las órdenes y quien dice cómo hacer el trabajo es el mismo que dice cómo hacer el trabajo de forma segura. Así que esto sería un golazo si esta metodología TWI tú la aplicas en tu empresa. Si logras vender esta idea de que sea integral, de que sea, que vayan de la mano, de que con recursos humanos, con el área de gestión humana y con tus líderes, para que tus supervisores sean integrales, que sepan con el módulo de relaciones mejorar el clima laboral que también le afecta a recursos humanos y afecta el tema del clima de seguridad, para que reciban ese módulo, para el que reciban el módulo de cómo enseñar, porque ellos son finalmente los que enseñan cómo hacer el trabajo, y con el, el módulo de métodos de trabajo, eso es fácil de vender porque ellos en productividad eso es clave, que tengan esa visión de Kaizen, de mejora continua, de mejorar la productividad. Y con el cuarto módulo de seguridad, ahí tendríamos ya dentro del ADN, dentro del chip de este supervisor, del que da las órdenes, cuando él vea que sus indicadores de gestión se pueden venir abajo por el tema de seguridad y que no es una carga, que no es algo extra, sino que es parte inherente de sus funciones, entonces podemos lograr todos los beneficios que trae ese TWI. Para finalizar, una de las frases que se dice y se usa mucho en los instructores de TWI es que si la persona no aprendió bien algo, es porque su instructor no le enseñó correctamente. Entonces, eso hace que el supervisor no responsabilice a los demás, sino que él mismo diga, esta es mi responsabilidad, yo soy el encargado, yo soy el que debo enseñar correctamente a mi trabajador. Les agradezco por su tiempo, por su atención, y les recuerdo que la siguiente clase es el 17 de septiembre, viernes 17 de septiembre, es la sesión número 10, y de allí nos vemos nuevamente en octubre. Vamos a tener 2 sesiones, 2 más en noviembre y la última el 6 de diciembre. Para que no se pierdan ninguno de los links, te recomiendo, si no lo has hecho todavía, escanea el código QR que te voy a presentar, dale clic allí el enlace que te aparece allí, te va a llevar a WhatsApp. En la parte de arriba te aparece un icono que dice seguir y ya de una vas a tener todas las novedades de los links que vamos a usar para la sesión de septiembre, las sesiones de octubre y las que faltan para noviembre y diciembre. Entonces, escanea este código QR para que te puedas inscribir en la comunidad, y también nos vemos entonces ese 17 de septiembre. Te agradezco por tu atención. Nos vemos entonces. No sé si tienen alguna pregunta y si alcanzamos a responder una. ¿Sí? Todavía tenemos un minuto. ¿Ok? Mientras vas escaneando el código QR y si tienes alguna pregunta. ¿Dónde están las sesiones anteriores? En Posipedia. Déjame ponerlo acá. Sí. Posipedia.com.co. Posipedia.com.co. Ahí en posipedia.com.co están las otras 8 sesiones. Muy bien. Agradecidos con ustedes por la atención. Nos vemos el 17 de septiembre. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Un gusto.
Ingeniero Pablo, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Neiva a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Magdalena Más Positiva 2024. Se desarrollará en la ciudad de Santa Marta este 30 de agosto. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o copiar el enlace que habilitamos en el chat. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. Para el día sábado 31 de agosto, los invitamos a participar de nuestro primer encuentro de familias seguras. De igual forma se pueden inscribir en el código QR que aparece en pantalla. Este día será un día lleno de diversión, tendremos premios, sorpresas y valiosos aprendizajes para que puedan disfrutar junto a los que más aman. De igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.